Bienvenidos a un nuevo programa de crisis y conflicto del siglo XX aquí por TLV1 y ahora continuamos con la posguerra, en este caso referida a algunos ejemplos de Europa Oriental. Claro, porque recordemos simplemente lo siguiente: terminada la guerra y antes de que se perfilara propiamente la llamada Guerra Fría, hubo una inmediata posguerra que nos hemos detenido especialmente porque la gente desconoce lo que pasó en esa inmediata posguerra y fue la proforma sobre la cual después se estableció lo que iban a ser los fundamentos de la Europa moderna que vivimos hoy. Porque no nos olvidemos que, aunque pasaron 80 años, el mundo en que hoy vivimos, con todos los cambios que hubo a posteriori, fundamentalmente con la posterior caída del comunismo, pero el mundo que vivimos hoy es el mundo de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. De la primera y de la segunda. De la primera y la segunda, es decir, sí. La responsabilidad de los males del mundo de hoy es de los vencedores. Sin duda. No, bueno, es importante señalarlo. Hay tres países que fueron muy significativos y que, así como en el programa pasado hablamos de Italia, Francia y España, cabe una cierta analogía más que homología con lo que pasó en Europa Oriental, en Polonia, Hungría y Checoslovaquia, ¿no? Yo he estudiado bastante, nadie es experto y no es un país de mi ascendencia, pero he estudiado bastante lo que yo llamo la tragedia polaca. Cuando uno analiza la historia de Polonia, ve una combinación terrible de situaciones trágica, por eso digo trágica, de nacionalismo, independentismo legítimo y tragedia en las traiciones y en los vuelcos que tuvo la situación. Hay algo trágico, ¿no? También, que es su situación geográfica, ¿no? Bueno, lógico. Una de las consecuencias, como le pasó a todos los países, pero a algunos en particular, fue su condición de querer tener independencia entre dos grandes mundos, el mundo eslavo oriental y el mundo germánico occidental de centro, constituidos después. No olvidemos que Polonia como reino, fines del siglo XVIII, había sido repartido 3 veces entre el 1772 y 1795 entre sus 3 potencias vecinas, Alemania, Austria y Rusia, ¿no? Así que tenía. La cuarta partición la dio el pacto Ribbentrop-Molotov del año 39, que en su acta secreta también preveía su división. Es claro, ahí entonces viene la primera característica de qué pasó con Polonia. Recordemos que cuando Alemania invade Polonia en septiembre del 39, en realidad parte de la resistencia polaca que quedó frustrada frente a la ofensiva alemana, pero gran cantidad de hombres y funcionarios escaparon. Más de 400.000 polacos salieron y eran combatientes. Y tuvieron el espíritu de lucha y de combate que siguieron luchando contra los alemanes en otros teatros, fundamentalmente en el norte de África y después en Italia. Claro, pero vos estás diciendo los que se fueron con los aliados occidentales, los que se fueron con la Unión Soviética. Por eso. Entonces, recapitulemos lo siguiente. Hubo un acuerdo germano-soviético de que si los alemanes invadían, como invadieron Polonia, el país iba a ser dividido en 2 áreas. A través de siguiendo aproximadamente los lineamientos de la línea Curzon, que había sido definida por el canciller entonces británico Lord Curzon en la Primera Guerra Mundial, y que iba desde el Báltico hasta cayendo casi verticalmente, haciendo ciertas sinuosidades, hasta la ciudad de Lemberg, que hoy es Lvov en Ucrania, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Polonia, que era entonces provincia rusa, ¿no?
encara su lucha por la independencia, la guerra por la independencia que dirige el famoso mariscal Pilsudski, que lleva adelante una ofensiva y durante 3 guerras, entre el 1919 y 1921, lleva adelante la guerra polaco-soviética, que era también la guerra polaco-ucraniana, porque en realidad se hacía en 3 frentes. En el norte, en parte de Lituania, que Lituania había tenido una vinculación histórica con Polonia. Hasta habían constituido en otra época un imperio, una mancomunidad, ¿no? En el centro, toda la parte de Bielorrusia, con capital en Minsk, la Vilna en Lituania. Y en el sur, con pivote en Lemberg, contra los ucranianos. Las campañas exitosas del mariscal Pilsudski, que era férreamente anticomunista, estuvieron motivadas por ese doble principio. Primero, el consolidar nuevamente el Estado polaco, lo que se llamó el segundo gobierno polaco por reminiscencia de la mancomunidad del siglo XVIII con Lituania, pero en realidad fue la República Polaca. El artífice de eso fue el mariscal Pilsudski, que ganó la victoria, tuvo una campaña militar exitosa como hombre de guerra y como político. Exactamente, lo venció después, ya con la Rusia soviética, lo venció Timoshenko, ¿no? La historia es todo un capítulo interesante, la guerra polaco. Venció el ejército rojo, combinaba el espíritu nacional e independentista con la lucha ideológica anticomunista. Exactamente, las dos cosas. Claro, fue una combinación que a los soviéticos les resultó letal, hasta tal punto que en el año 1921 tiene que firmar el Tratado de Riga, por el cual le conceden esos territorios. Exactamente. Que excedían la línea Curzon, o sea, Polonia se había ido más allá de lo que los intereses británicos consideraban atendible, ¿no? Porque la línea Curzon fue prevista por Lord Curzon como una línea que bajase del Báltico al Mar Negro, creando después de la Primera Guerra Mundial una ringlera, una lista de estados menores que sirviesen, decía él, de parachoques entre la hegemonía del Imperio ruso, después del Imperio soviético, y las potencias centrales de Alemania y Austria, ¿no? Pero Polonia se había excedido y había ocupado esos territorios que después son los que pacta con Alemania la división, porque los territorios, Alemania invade Polonia, pero los rusos prácticamente no combaten, pero se adueñan de la mitad oriental de Polonia, que representaba en superficie un 50% de la superficie del Estado polaco. No llegaba, pero ahí estaba, pero ahí estaba aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por eso, esto es importante ese detalle, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los rusos no declinan sus ambiciones sobre los territorios orientales, los mismos que habían pactado con la Alemania nazi, sino que exigen su reivindicación y se lo mantienen. Y plantean, por eso los polacos fueron los que originaron, me parece el término, la traición de Occidente por Yalta. Porque en Yalta es cuando Roosevelt, que todavía vivía, porque en Potsdam se instrumenta, pero la definición había sido bajada en Yalta, cuando el gobierno, y sobre todo Roosevelt, transige en que conforma las aspiraciones de Stalin, reconociéndole el gobierno de Lublin los territorios. Tanto es así que lo hemos citado, que en el proceso de Nuremberg, el fiscal norteamericano Jackson llega a sostener en defensa de la Unión Soviética
que era mentira, que no había existido protocolo secreto en el acuerdo Ribbentrop-Molotov. ¿Para qué? Para que no quedase involucrado, que estaban convalidando la misma frontera que habían pactado Alemania y la Unión Soviética. Agreguemos, ya que está tan interesante esto, agreguémosle un detalle importantísimo, que es la figura del mariscal Piłsudski, que habría que agregarle esto. Piłsudski, un héroe, sin ninguna duda, pero la trágica Polonia tiene un destino trágico, evidentemente, porque muere Piłsudski. Piłsudski es el hombre que aceptaba la geopolítica de unión con Alemania. Por eso con Göring, pero ya estateó la guerra, ¿no? Con el barco Piłsudski-Göring. A raíz de su victoria, establece en una personalidad controlante del gobierno. Pero las líneas moderadas y la interna polaca, que era muy compleja, ahora no vamos a entrar en eso, hace que él en el año 1926 da un golpe de Estado. Es decir, disuelve el Parlamento. Y se proclama con funciones equivalentes a dictador, que mantiene desde entonces hasta su muerte en 1935. Pero el año anterior, el año 34, apenas asumido Adolf Hitler, firma un acuerdo, un tratado de no agresión. Que justamente ese tratado de no agresión que firman Hitler y Piłsudski habría preservado la guerra que después se declara. En el cual el hombre de enlace es Göring. Göring es el que viajaba y otro, ahí influyó mucho también el pensamiento de la escuela geopolítica alemana, que pensaba más en la alianza. Pero yendo al nudo de la cuestión, el nudo de la cuestión está en que el acuerdo de no agresión firmado Hitler-Piłsudski hubiera sido el mismo gobierno alemán, Hitler, recriminó a los polacos cuando fue la crisis del 39, que se estaban apartando de la letra y del espíritu del acuerdo de no agresión. Porque claro, por el apoyo anglo-británico, detrás del cual estaba los Estados Unidos y el partido de la guerra, estaban induciendo a Polonia a rivalizar con Alemania. Una maniobra parecida a la que ahora hicieron con Ucrania contra Rusia. Es decir, utilizan un país en conflicto para atacar una potencia. Entonces, dentro de ese esquema, muere Piłsudski en el año 35, bueno, vienen los hechos que hemos narrado a lo largo de la guerra. Por eso, agregarle a esto el hecho de que también se anterior a la guerra, pero inmediatamente anterior. La muerte de Piłsudski hace que un hombre que estaba con Piłsudski, que era el coronel Beck, que después fue primer ministro, es el que recomiendo la lectura del libro del embajador Peter Kleist, que era el embajador itinerante de Ribbentrop, en donde cuenta que que Beck le pidió que fuera a hablar con los sectores financieros de Polonia, que ellos le iban a decir si iba a haber guerra o no. Yo ya no estoy en condiciones de decirlo, dice. Y el hombre, Beck, que es el que en realidad entró en guerra con Alemania, ¿no es cierto? A pesar de no estar totalmente en desacuerdo con eso, por la tremenda presión del Partido de la Guerra de Londres. Ya de realidad. No sé, no quiero volver a ese tema porque ya es retrotraernos al origen del conflicto, sino mencionar primero la relevancia política estadista que tuvo Piłsudski primero. Y cómo esa construcción que hubiera podido ser, porque hay un factor importantísimo que nadie tiene en cuenta desde el punto de vista geopolítico. Alemania necesitaba a Polonia como estado parachoque, como estado intermedio entre dos, porque no hay mayor peligro que el límite entre dos potencias. Por eso cuando se produce la invasión a Polonia y queda la frontera común ruso-germana, ese era el inexorable destino geopolítico de un conflicto. Dos grandes potencias lindantes, ¿no? Que fue también el conflicto que tuvieron y tienen China y la Unión Soviética en Asia. Pero sería mucho para hablar. Voy a lo principal. Quitadas esas tierras por la traición occidente que hacen los anglo-norteamericanos, ¿no? La propuesta práctica pero cínica de Stalin es: nosotros nos tomamos las tierras que son nuestras,
ya Lituania había sido reocupada por los rusos, por los soviéticos. Operativamente, militarmente. Bielorrusia era nuevamente un estado de la Unión Soviética y Ucrania incorpora la ciudad de Lemberg, ¿no? En consecuencia, la Unión Soviética acapara lo suyo. Y entonces viene la pregunta, ¿y entonces cómo queda reducida Polonia? Bueno, la solución es que Polonia se anexe territorios de Alemania que nunca fueron polacos, pero que le eran ofrecidos por un reparto. Exacto. Es decir, se volvió a dar un poco el remedio del Tratado de Versalles. Las fronteras artificiales distorsionadas con las fronteras histórico-étnicas. Porque entonces ahí es donde se les confiere, como es sabido, primero la Prusia Oriental, que es dividida entre la Unión Soviética y Polonia. Polonia queda con la ciudad de Danzig, que llaman Gdansk, ¿no? Queda con la Pomerania Oriental, queda con los territorios del Barta, queda también con toda la Silesia, no solamente la Baja Silesia, todo, con la zona de Poznan, con una serie de provincias alemanas. En total, Polonia tomó el 25% de la superficie de Alemania. O sea, para no confundirnos, perdió el 50% del territorio en manos de la Unión Soviética. Pero recuperó, y tomó el 25% de la superficie alemana, que fue consagrada después por el Tratado de la Línea de los ríos Oder-Neisse, que van desde Stettin hasta la frontera húngara. Era una promesa de Churchill a Stalin, como dice no sé quién es, que dice Churchill siempre generoso, en dar tierras que no son de Inglaterra, porque hay una violación de la propia Carta del Atlántico. Era una contradicción, por eso fue señalado. Esto tiene una denominación que después se popularizó y entre los norteamericanos y aquellos que empezaron a percibir el problema de la expansión soviética. El detonante fue Polonia, porque la traición a Polonia era esencial. Durante la guerra habían mantenido el gobierno en el exilio en Londres, ¿no? Y la Armia Krajowa, que era el ejército nacional, que es la parte del ejército polaco que quedó combatiendo la resistencia en el propio territorio polaco. El general Komorowski, que se rindió en el levantamiento de Varsovia del 24, que los rusos traicionaron, porque cuando se levantó la Armia Krajowa, ¿qué hicieron? Los tipos pararon el avance por 2 semanas y dejaron que eso pusiera. Y en cambio... ¿Cómo concretamos Concretamos, a ver, rápido simplemente esto. La traición occidente que hacen a Polonia se da en por lo menos 2-3 etapas. La primera es que los gobiernos aliados sacrifican al gobierno en el exilio en Londres. ¿Por qué? Porque el gobierno polaco se había exiliado en Londres por la derrota. No esperan al final de la guerra para eso. No, lo obligan antes. El general Jaroslaw Anders, que era comandante del ejército polaco en África y luego en Italia, cuando les toca la ofensiva de Monte Cassino, en las memorias de él, Anders dice: tuve que engañar a mi propia gente. Sabíamos ya que Polonia estaba perdida a expensas de la Unión Soviética, y los que estaban peleando, los polacos que estaban peleando en Monte Cassino, creyeron que estaban peleando por recuperar a su patria y no la recuperaron. Ahí se dan estos episodios, sintetizándolos. El primero y principal fue el hecho de que se le quitara territorio compensándolos con Occidente. El segundo fue de orden político. Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre todo Gran Bretaña, que lo había alojado durante toda la guerra, traiciona al gobierno en el exilio, le permite que quede en el exilio, pero le quita toda ayuda, todo subsidio, como diciendo: arréglense ustedes, nosotros no apoyamos más, y conceden al gobierno satélite que habían creado aceleradamente los rusos en Lublin, ¿no? El gobierno comunista de Lublin, como diciendo: Polonia va a ser entregada al comunismo directamente. Y se empieza a crear en Polonia una coalición que tenía un nombre, fuerzas campesinas, etcétera, que eran los grupúsculos que habían estado
No tanto en la resistencia, porque el fuerte de la resistencia lo hicieron los polacos en el exilio de Londres, más que los comunistas. Sí, por tanto supuesto. así que el gobierno de Lublin aparece descolgado con la ocupación soviética a mediados del 44. Del lado comunista era muy grave, porque no te olvides que había pasado la muerte de las fosas de Katyn, donde habían matado militares. Y por eso Churchill manda asesinar a Sikorsky en Gibraltar, porque Sikorsky había exigido al gobierno soviético que explicase la matanza de Katyn. Los soviéticos la atribuían falsamente a los alemanes, lo cual después quedó demostrado que no era cierto, porque el propio gobierno soviético postcomunista reconoció la autoría, que era obvia, la autoría soviética. Y consecuentemente la disolución del gobierno occidental, digamos, de Polonia, la primacía del gobierno comunista, que viene primero organizado con un tal Bierut, y organizando una coalición campesina y después se consolida más adelante. ¿Qué sería? Entonces, primero pérdidas territoriales compensadas con territorio alemán. Después, traslado del apoyo político que deja inerme al gobierno polaco en el exilio. Exacto. Y peor todavía, sin posibilidad de regreso, porque no hubo repatriación de polacos, sino que la colectividad polaca, incluso en la Argentina, que es numerosa y está organizada. En Argentina, en Francia, en todos lados quedó, no quiso volver. Quedó, no fue integrada, es decir, fue extirpada, fue expulsada de Polonia. Que hayan quedado lazos sanguíneos y todo, y que gracias a la caída del comunismo y sobre todo al Papa Wojtyła y a todo el movimiento de unificación, ahora ya ha venido, pero ya vino sobre la segunda o tercera generación, donde ya el recuerdo de la vieja Polonia no tenía el mismo carácter. Entonces, me tengo que olvidar de un montón de cosas, pero quería resumir cuál fue el destino trágico de Polonia frente a la traición de Occidente. Verdaderamente un destino trágico, ¿no es cierto? Y además que muestran una vez más que probablemente la Carta del Atlántico sea uno de los documentos más hipócritas de toda la historia política del mundo. Es una hipocresía pavorosa, ¿no? Solamente de las potencias atlantistas, en beneficio de las potencias atlantistas. Claro, todo lo demás era proclamación de principio. Exactamente. Bueno, continuamos después. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Continuamos. Ahora, ¿cómo continuamos? Hungría. No, habíamos dicho que íbamos a tocar 3 ejemplos representativos de cómo en el Oriente había pasado algo equivalente en Occidente con respecto a la entrega
de países claves, con el agravante que en este caso eran concesiones de Occidente frente al expansionismo soviético de Stalin. Porque yo hablé del caso Polonia, que fue una traición abierta de Occidente contra una entrega de la peor especie. Pero algo equivalente ocurrió en Hungría y más agraviante por el carácter sangriento que tuvo, ¿no? la muerte de Beneš en Checoslovaquia. Sí. Si quieren hablamos un poco de Hungría, aunque ahí hay no mucho. ¿Por cuál empezamos? ¿Por Hungría o por Checoslovaquia? Si quieren empezamos por Checoslovaquia. Empecemos por Checoslovaquia, porque es la más sangrienta de todas, ¿no? Sí, aquí la figura es Eduardo Beneš, ¿no? Sí. ¿Me perdonás que te interrumpa? Para los espectadores, Checoslovaquia fue creada por el Tratado de Versalles, unificando dos regiones, la República que eran dos naciones diferentes. Moravia como República Checa. La República de Bohemia-Moravia en la Bohemia y Eslovaquia, que eran dos países. Sí. Prueba está, esas son las leyes de homología geopolítica, que después de la caída del comunismo, ahora se reconoció, como lo había reconocido la Alemania nazi, se reconoció la entidad de los dos países como naciones separadas y un apéndice oriental que era el territorio de Rutenia. De Rutenia, sí, porque enclavado. Y que después, esto te interrumpí por esto, nada más, para ubicar a los espectadores, en que geográficamente pero hay que decir algo más. ¿Qué acuerdo de Primera Guerra? Nada, eso es artificioso. Eran territorios, países que integraban un imperio, el imperio austrohúngaro, la destrucción en realidad integraban un imperio, claro que eran países. El imperio había sido disuelto de adentro, ese es el problema, no el mamarracho de Versalles, que es esa república antinatural, Checoslovaquia. Hoy se llama nuevamente República Checa. Esto es importante porque el gobierno checo, no el eslovaco, el gobierno checo en el exilio estaba también en Londres. Sí. Por eso yo quería empezar ya en el año 15, porque Beneš, formado en Francia, ya en 1915, durante la Primera Guerra Mundial, se pasa al bando aliado y pide la independencia de estos territorios, que se tendría que llamar Checoslovaquia. Es decir, enfrenta al imperio austrohúngaro. ¿No? Al terminar la guerra y se declara la independencia de Checoslovaquia, por influencia también francesa, que le convenía una balcanización en el centro de Europa. Beneš forma parte del primer gobierno provisional en el año 18 y primer ministro en 1921-22, o sea que él arranca desde el principio. Pero sobre todo se queda con la cartera de Asuntos Exteriores del 19 hasta el 35 y se apoya en el arbitraje de la Sociedad de Naciones, presidente de la cual fue en 1935. Un hombre clave de todo este juego, digamos en el medio de Europa, pero que, con formación francesa, pero que jugaba en un internacionalismo parcial, por lo menos, con la Sociedad de Naciones. Entiendo que Beneš era un hombre fuerte de la masonería. ¿Vos crees que no? Tenía más mandiles que trajes adentro del ropero. Me refiero a su posición pública también. Sí, por supuesto. Él mismo lo aceptaba. Si le abrías el ropero, tenía menos trajes que mandiles. Todas las partes estaban colgando más. Por supuesto, era súper masón. Es importante señalar el porqué de ese alineamiento atlantista, llamémoslo. Sí, absolutamente, incondicional. Y francés, atlantista y francés, pues Francia, por primera vez después de Napoleón, al terminar la Primera Guerra, juega una carta fuerte en el centro, en la Europa danubiana. Y Francia la más responsable del tema yugoslavo y checo que los ingleses, que estaban ocupados en otras áreas. Pero las anomalías esas de República de Checoslovaquia o el Reino de Yugoslavia son creaciones, claro, son tan contra natura que terminan mal. Lo único que los unificaba, y yo ya lo dije muchas veces, lo vuelvo a repetir, lo único que los unificaba es el Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué? Porque el Imperio Austrohúngaro era como el Imperio Romano en ese sentido, y porque era descendiente del Sacro Imperio Romano-Germano, que unía a los países, les mantenía sus particularidades, su independencia, su independencia económica. Tenían una cantidad de cosas que al desaparecer el imperio quedaban reducidos o a sus propios recursos o a los recursos de la finanza internacional, que es la única que puede suplir la falencia del imperio. Donde no está el imperio, este imperio paternalista de los austrohúngaros. Por eso, cuando
llegue el momento, vamos a tocar el tema de la autoimplosión de la Unión Soviética y cómo se sincera de nuevo el mapa de Europa. Al no haber una tutela en la de componerse el bipolarismo, se separan pacíficamente, en el caso de la República Checa y de Eslovaquia, cruento en el caso de la separación en Yugoslavia. Claro, porque acá había una diferencia fundamental. Tanto Hungría como Checoslovaquia como Polonia habían sido ocupadas ya militarmente por la Unión Soviética y con gobiernos títeres elaborados y controlados desde Moscú. O sea, ya vinieron con el aparato puesto para represión. Al morir Masaryk, en el 1935 lo sucede como presidente de la República Checoslovaca. Luego, bueno, viene todo el tema de Múnich, los Sudetes, ya lo hemos visto, no vamos a volver a repetir, y ahí Benes huye y se instala con el gobierno checoslovaco exiliado en Londres, en el 41. Benes regresa a Checoslovaquia hasta la derrota de Alemania e inmediatamente es elegido presidente. Y ahí se plantea, recordémoslo ya que estamos hablando de esto, el primer atentado tipo represalia, que tanto le gusta mencionar acá a Héctor, es que es el hecho de que en Londres se planea el asesinato de Reinhard Heydrich, que era el protector de Bohemia y Moravia contra alemán. Sucede a Neurath porque hubo una serie de manifestaciones con algunos estudiantes muertos y había un principio de sublevación y él aplicó un poco de la represión, pero a la vez cierta liberalización en las leyes laborales que era el que paraba. De hecho, tenía más consenso que oposición, eso se ve en algunos documentales. Por supuesto, pero además había... El famoso tema de que cuando es asesinado en el atentado Heydrich, si él era el déspota de Bohemia y Moravia, no iba a ir como iba todos los días en coche descubierto, sin custodia, con un chofer y él sentado en el asiento de atrás, haciendo el mismo camino a la misma hora hacia el palacio de Heydrich. De hecho, Kubis y Gapsik, los dos paracaidistas, digamos, vienen de Londres, no había gente. No habían encontrado gente ahí como para... Después los alemanes cometen el terrible error de Lidice. Cometen el error de Lidice, que es un error espantoso. Creo que está pensado incluso por la propia política pero ahí está, británica. O sea, claro, la represalia, ahí está Lidice, la represalia, son las fuerzas argentinas, Lidice son las fuerzas argentinas. Ahora, perdona que te interrumpí, vos estabas con Masaryk en la preguerra. Aclaremos, recordemos que el Pacto de Múnich, famoso de octubre de 1938, fue el que convalidó la devolución de los territorios sudetes a Alemania, que eran los territorios limítrofes del cuadrilátero de Bohemia que estaban poblados por los alemanes. Pero que después, en marzo del año siguiente, marzo del año 39, Alemania amplió y descompuso Checoslovaquia, dándole independencia entre comillas, a Bohemia y Moravia por un lado, que se transformó en protectorado, y Eslovaquia, como que tenía señor una Tiso, independencia mayor. que era, bueno, pero formalmente era aliado de Alemania. Sí, pero por eso, pero Eslovaquia, a pesar de que era aliado así de Alemania, y tenía la protección militar de Alemania, por supuesto, es decir, vuelve a un estado más bien a unirse con Austria, porque en realidad vuelve a ser lo que era el Imperio Austrohúngaro, un territorio independiente en su fuero interno. Yo lo que decía es que uno estaba en calidad de protectorado y otro en calidad de Estado independiente aliado. Sí, aliado, exactamente. Pero entonces, ¿qué pasa? El partido que gobernaba Eslovaquia, que era el partido Hlinka, tenía el nombre de Hlinka por Monseñor Hlinka, ¿no es así, Horacio? Que, por supuesto, cuando muere Monseñor Hlinka, lo sucede otro obispo, Monseñor Josef Tiso. El partido es el Partido Nacional Campesino, pero todo el mundo decía Partido Hlinka, porque lo había fundado Monseñor Hlinka. Que tenía una fuerte base cristiano-social. Sí, exactamente. Es uno de los hijos del Partido Social Cristiano del doctor Karl Lueger, cuyo nombre todavía perdura, no sé cómo, en la calle que rodea todo el microcentro de Viena. Los norteamericanos lo capturan, lo entregan a los soviéticos, los soviéticos lo ejecutan. Tradicionalista que Bohemia y Moravia, que tiene una fuerte industria de Checoslovaquia, la actual República Checa, la parte, digamos, más al oeste era mucho más industrializada. El obrero industrial era la figura principal, mientras que en Eslovaquia era el campesino. El campesino, sí, hoy siendo de alguna manera un estado ya en julio del 40, el gobierno de Ben el exilio lo reconoce el Reino Unido,
Sí. Pero en julio y diciembre del 41, Estados Unidos y luego la Unión Soviética reconocen el gobierno del exilio. Hay unidades checoslovacas, línea Benes, que han peleado, incluso una brigada en África del Norte, sí. En alguno que otro lugar. Sí. Un detalle, el piloto del avión de Sikorsky era un checo, exiliado, sí. Que tiene la sospechosa condición de que él levanta vuelo en Gibraltar, sí. Llevándolo a Sikorsky con la hija, y a los 1000 metros de la costa cae misteriosamente, sí, sí. Y él se salva nadando a la costa. Sí, sí, sí. Y se dice que era un agente ligado al Intelligence Service. Sí, sí, ¿no? muy probable que se fuera, si non è vero Ventrovato, sí, es muy probable. Ahora, que se fuera, porque la intervención... Tiene que hacer un equilibrio muy delicado, porque evidentemente, y pre-Yalta, y más aún con Yalta, la injerencia soviética era muy importante. Sí, entonces, sí. Tiene que hacerse reconocer por los anglosajones, pero también sí. Por la Unión Soviética, sí, que sí. Le dice, bueno, muy bien, pero cuando vuelvas al poder, cuando se van a los alemanes, hay que crear comités populares locales, sobre sí. Todo en la industria, que de hecho ocurrió, ¿no? Sí, sí, sí. Y a partir de marzo del 45, cuando se van retirando ya los últimos fuerzas alemanas y queda la última guarnición, sí. Ya empezó a otorgar puestos claves en el gabinete a comunistas checoslovacos, sí. Que estaban exiliados, sí. En Moscú. Sí. Ya el 8 de mayo del 44 había firmado un acuerdo con los líderes soviéticos que si el territorio de Checoslovaquia sí, era liberado por el ejército soviético, sería puesto bajo un control civil checoslovaco, pero con los comités. Estos comités nosotros sabemos lo que es el Partido Comunista y los comités, sí. Cómo actúan, es decir, y actúan realmente. Son gente, no son uno vale por 5, hay que van de acción, son hombres de acción, no hablan, actúan. Actúan. El caso de Eslovaquia es distinto, porque Eslovaquia es, a pesar de lo pequeño que es aliada de Alemania. Sí, claro. Manda una brigada que en Stalingrado, tiene en la lucha antipartisana en los Balcanes, interviene también. Sí. Y tiene un apoyo popular abrumador, porque aún en gobierno comunista, cuando se lo condena a muerte a Monseñor Tiso, lo dudan primero porque las manifestaciones populares en gobierno comunista, con ocupación comunista, con el ejército rojo y eran enormes. Yo vi en Bratislava, la antigua Pressburg, ¿no? Antes se llamaba Pressburg, en el Imperio Austrohúngaro, Bratislava, he visto en el año 93, ya había terminado el comunismo, apenas terminado el comunismo, los monumentos soviéticos totalmente mutilados, pero no demolidos por el gobierno, sino mutilados por la población. Le habían arrancado las letras. El de Stalingrado le quedaba la S y la G final, nada más. Le habían arrancado todas las letras, habían martillado el soldado soviético de liberación, estaba martillado, destruido. Eso se veía. ¿Por qué? Y la tumba de Monseñor Tiso en el cementerio, porque está la tumba, estaba llena de flores. Y la placa... Fui al pueblito donde nació, donde fue cura por primera vez Monseñor Tiso, y tenían la placa de bronce que la habían enterrado, la placa de bronce de que en este lugar nació el jefe de Estado, porque la placa era de época, la tenían y la habían puesto de nuevo en la iglesia, eso lo vi yo. Hay una placa conmemorativa en honor de Monseñor Tiso en el claustro de la iglesia de Pompeya. Sí, acá sí, en Buenos Aires sí es cierto eso, ¿no? Nuevamente, los ingleses, ¿qué hacen? Mandan paracaidistas y fomentan una sublevación. Sí. En agosto del 44, que es rápidamente sofocada, pero tampoco prendió mucho la población. ¿No? Y ahí entran las tropas alemanas, porque no había habido tropa alemana antes. No había, para nada, no había. Es más, que yo sepa, ni en Bohemia Moravia, ni en Eslovaquia, hubo movimientos guerrilleros de oposición. Hubo, como fue el caso de Heydrich, que fue un atentado injertado, un atentado Lo que pasa es que con las fuerzas menguantes alemanas para defender los pozos petrolíferos últimos de Hungría, evacúa Checoslovaquia, y ahí el señor Tiso se va con la Wehrmacht. Cae entonces Bratislava el 4 de abril del 45, en manos de la Unión Soviética, y el gobierno eslovaco se rinde a los estadounidenses, el general Walton Walker, el 8 de mayo del 45, con la esperanza de que esas autoridades quedarían bajo el mando militar de Estados Unidos y las entregan, ¿no?
para hacer jugadas allí. Tanto Tuca, que creo que era el ministro de Relaciones Exteriores. František Tuca, sí, el primer ministro. Como Monseñor Tiso. El caso de Monseñor Tiso... Era jefe de Estado, Tiso. Pidió el episcopado eslovaco y el partido católico eslovaco pidió internacionalmente, y lo abandonaron, digamos. No, lo entregaron a los soviéticos. Los norteamericanos lo entregaron. Claro, no, pero digo, hubo un juicio que duró como 6 meses hasta que lo ejecutan a Tuca y Tiso. Sí. Son ejecutados los dos, sí. Bueno, después hay una revuelta muy grande en Praga, mayo del 45. Aquí ocurre, a pesar de que Checoslovaquia Praga no fue bombardeada, es la que menos sufrió de las capitales europeas, las ciudades checas, fue la que menos... que mira cómo está hoy, cómo estuvo. Ojo, ahí hubo un episodio trágico que el que lo cuenta es Jürgen Torgman, comenzó en el Vístula y terminó en el Elba. Que fue que cuando en ese momento de caos de los primeros días de mayo, que ya había prácticamente terminado la guerra, se produce una situación caótica porque algunos grupos de tipo socialista, comunista, pretenden adelantarse para copar la ciudad. Y en ese momento atravesaban la ciudad las tropas del ejército Blasov, del ejército ruso de Blasov, que se retiraban a su vez para no caer en manos del comunismo. Pero en medio de eso se produce una represión sangrienta donde son capturados muchos soldados alemanes de las SS y linchados en forma salvaje. Es lo que iba a decir. Colgados de las columnas, los quemaban boca abajo, los impregnaban de nafta, los quemaban, le prendían fuego y los colgaban de las farolas, de tal manera de que tardasen, porque una persona que queda colgada boca abajo sigue respirando, sigue viviendo, no se asfixia con el humo. Y hubo una serie de brutalidades que se hicieron. Y hubo linchamiento, lo mismo que la primera etapa de la depuración, nada más que muy intenso, en muy poco tiempo. Más breve, pero de una intensidad feroz. Y con un caos total, porque ahí de una intensidad feroz, eso sí. Y por supuesto hay que ver, hay documentales que están apareciendo ahora, recién ahora los hemos visto. La misión de Benes dentro de eso era llegar a un equilibrio, porque él no tenía, estaba en minoría frente a todos estos grupos. Creo que crearon 2 o 3 partidos campesinos, comunistas, para coparle el poder, y a él lo dejaron como ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Benes se oponía, no quería caos, evidentemente, se oponía a todo este desastre y todo, pero lo que pasa es que tenía que muñequear. Había un partido nacional socialista, se llamaba así, checoslovaco, que era cercano a Benes. Había Partido Comunista, por supuesto, el Partido Socialista Demócrata, ¿no? Pero los partidos, estos estaban frente al famoso Partido Popular Católico de Moravia, el Partido Católico Democrático de Eslovaquia, ¿no? O sea, había un juego de partidos en donde había además casi 3 millones de alemanes étnicos expulsados, más allá de estos crímenes intensos. Pero eso fue la tradición. Benes dictó los famosos llamados decretos de Benes, donde dictaminó la expulsión de la población alemana. Fue un hecho traumático porque los alemanes vivían ahí desde hacía siglos, estaban afincados, eran los famosos sudetes. Con propiedades y derechos confiscados. Y confiscados, que le trajo un problema porque era también zona industrializada y zona artesanal que dañó la economía de checa, sobre todo. La economía checa que dañada por eso, Además, siendo patrón y sota en el área del Ejército Rojo, evidentemente que el Partido Comunista de Checoslovaquia era el que tenía la boca cantante. Claro, por supuesto. Le coparon todos los ministerios y a él lo dejaron como ministro. Y lo dejaron colgado, ¿no? Así que en el mayo del 46 el Partido Comunista ganó la mayor parte del voto popular en la parte checa del país, 40,17%. El medianamente anticomunista Partido Democrático ganó en Eslovaquia, el 62%, era obvio, ¿no? Pero el Partido Comunista de Checoslovaquia, más los socialistas, todos tenían, digamos, copaban la banca. Benes continuó como presidente de la República, pero el líder comunista Clement Gottwald, se constituyó en primer ministro. Entonces, pero tenía el Ministerio del Interior, que es la policía, y el Ministerio
de relaciones públicas, que era la de propaganda, por así decirlo, y de educación. Sí. Así que tenían 2 o 3 ministerios claves. En el 47, Godval es convocado por Stalin a Moscú y regresa con la consigna ya de endurecer todo y copar todo. El Partido Comunista copa todo. Benes, amargado por esto, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores, Jan Masaryk, no Thomas Masaryk, que era de la escuela, sino Jan, en el 48, en marzo, es encontrado muerto, suicidado, justo en este... Jan Masaryk. No Thomas. Jan, que era el ministro de Asuntos Exteriores moderado, que quería también, digamos, salvar la situación, y justo cuando viene Godval con órdenes de Stalin, muere, se suicida, y muchos dicen que fue un asesinato político, ¿no? Y en febrero del 48 se declara la democracia popular, y ahí, ¿cómo se llama? Benes muere, dicen de pena, no, pero en el año 48. El que se suicida, yo a ver si tenía una confusión muy grande, yo entendí que fue Benes el que se tira del 7º piso de la Cancillería, en circunstancias sospechosas. No, le dijeron que sacaron la foto de la ventana. No, Masaryk se suicida, Jan Masaryk, y al año 48 muere Benes. Ahora no sé por qué está... Creo que le dijeron que se subiera a la ventana para sacar una foto. Si no me equivoco, entonces ahora me hace dudar, ¿no? Pero Benes, siendo él entonces canciller, ministro de Relaciones Exteriores, él se tira desde un 7º, 8º piso al patio interior de la Cancillería, ¿no? Sin que existiese una justificación de sus allegados de algún motivo que lo haya determinado, ¿no? Como decir, él había, como dice, terminado esa noche normalmente y no se explique todo, incluso de la revisión del departamento de él no surgía lo que se buscaba, que era algún signo de violencia que demostrase que lo habían tirado. Pero ocurre que la investigación fue hecha por la policía comunista. Claro, exactamente. Entonces no era imposible demostrarlo. Porque el ministerio estaba en manos de los comunistas. Es claro, pero entonces el que suicida tirándose del, creo, 7º, 8º piso de la Cancillería fue Benes. Él dimitió en el 48, ¿eh? Sí, dimitió. Benes. Así que ya no era canciller. Ya no era canciller. Ahora, no sé si... yo tengo entendido que la muerte de él fue una muerte natural, entre comillas. Entre comillas. Habría que ver qué diría su yerno. El balance... Su yerno, ¿sabes quién es, no? Pero no habla, el yerno no ha dicho. Zbigniew Brzezinski es el yerno de Benes, estaba casado con él. Brzezinski. Sí. Un caso similar al de Toynbee en el sentido de que Benes le encajó a la hija, parece que la hija era más fea todavía que la mujer de Toynbee, esa la tenía en una pecera y se la entregó y le dijo, cásese con mi hija y yo le doy el plafón político. Y el plafón político de Brzezinski empezó cuando se casó con la hija de Benes, que era mayor que él y además parece que había sacado un telefantasma. Pero Brzezinski era horrible. Nacido en Polonia. Brzezinski era nacido en Polonia. Sí, era polaco, pero como estaban en Londres, en Estados Unidos, es decir, para mí era un arreglo, un problema masónico, ¿no? Pero un problema masónico, y entonces le habrán dicho, podés ascender en la escala con porque para redondeamos en 2 palabras. Esto es la pretensión de explicar cómo se dio la mano en los países comunistas, primero en Polonia, después en Checoslovaquia, falta ver Hungría, con respecto a cómo el comunismo fue poniendo sus gobiernos títeres, fue formando coaliciones populares o populistas, tratando de rescatar fuerzas existentes, porque no tenía estructuras propias. Entonces tenía bases. Tenía delegados a la soviética, es decir, hombres de Stalin, que venían y ponían orden. Entonces ahí fue cuando se empieza a generar, o se empieza a visibilizar mejor la política de terror. Porque no era una política orgánica, era una política de terror, es decir, el terror al enviado de Stalin. Godval no tenía un poder propio, tenía el poder porque era el delegado de Stalin. Bueno, vamos a continuar con Hungría en el próximo bloque.
TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, y ahora Hungría. Sí, claro, Hungría, bueno, acabamos de hablar de Checoslovaquia o de la República Checa y de Eslovaquia. Hungría tiene la situación, al final de la guerra la situación es similar. El arrollador avance del Ejército Rojo es el que define en Hungría como definió en Rumania, esa es la realidad. El Ejército Rojo ocupa todo el territorio en forma total y absoluta. Ni siquiera entran las tropas aliadas como entraron, porque en lo que hoy es la República Checa, o sea, y fue Checoslovaquia en ese momento, entraron, Patton llegó hasta Karlsbad y Pilsen, que hoy se llama Karlovy Vary, ¿no? Hasta ahí llegó. Pero en Hungría no pasaron, no llegaron ni a la frontera, porque al contrario los rusos habían entrado en Austria. Es decir, el encuentro ¿cómo se llama? Anglo-británico y soviético se produjo en Viena. Es en Viena, es en Austria donde se encuentran, de manera que no pusieron el pie en Hungría. Hungría tenía un latente partido comunista, latente digo porque no eran ni siquiera numerosos, es decir, que venía de la época del golpe de Estado de Béla Kun, ¿no? Béla Kun, eso estamos hablando de 1919, que había formado un gobierno comunista que hizo una masacre, mató 600.000 personas en menos de un año de gobierno, y cuando fue derrocado por el almirante Horthy, ¿no? Que después quedó como regente de Hungría, ya que no aceptaron que viniera el que había estado en el exilio, estamos hablando de 1921, que estaba en el exilio en Portugal, que era el emperador Carlos II, el nieto de Francisco José, no aceptaron eso. Entonces el comandante de la antigua flota del Adriático, el almirante Horthy, quedó como regente de Hungría con la intención de restaurar la monarquía en algún momento en el futuro, pero como rey de Hungría, ya no de Austria-Hungría. Y lo curioso es que ya en ese momento es la finanza internacional la que sostiene, alimenta y pone en el gobierno al Partido Comunista de Béla Kun a través de funcionarios del Imperio Austrohúngaro, funcionarios, por supuesto, de segunda y tercera línea. No, pero eso fue en el 19. Sí, en el 19, pero esa impronta, si bien los comunistas desaparecieron, porque cuando llegó el almirante Horthy, la represión contra los comunistas fue letal, y Béla Kun disparó a la Unión Soviética y murió en un manicomio, creo, ¿no? Murió en un manicomio porque Stalin, cuando preguntó qué es lo que sabe hacer este hombre, y le dijeron, matar sabe matar. Bueno, pónganlo a matar. Mandó a matar gente de Ucrania, y cuando llegó una cifra más o menos parecida a la que había cargado en Hungría, empezó a enloquecer y a ver caras y cosas, tenía pesadillas, y entonces Stalin dijo que probablemente el exceso de trabajo lo había devuelto mal y lo metió en un manicomio. Fue también un manicomio. Eso lo cuenta muy bien, ¿sabés quién? Dolores Ibarruri,
Ajá. Dolores Ibarruri cuando La Pasionaria, sí, claro, la Pasionaria, cuando el general Valentín González, el campesino, llega a la Unión Soviética y se encuentra con Dolores Ibarruri, con Santiago Carrillo, que estaban exiliados ahí. Él les dijo, vamos a hacer esto y esto, y Dolores Ibarruri dijo, un momento, acá la voluntad de Stalin es lo que cuenta, lo demás es todo secundario. Acá si Stalin dice que Marx dijo tal cosa, Marx lo dijo, ojo. Y entonces le contó el episodio de Bela-Kun, dice, mire cómo terminó Bela-Kun, terminó loco, terminó en un manicomio, después de haber matado, no sé, una cifra para 1 millón de personas, no sé, una barbaridad de ese tipo. Sí, había sido, no. Y eso, ¿qué pasa? En el 45, no hay que olvidarse que Hungría cae antes que Berlín. La batalla de Budapest es anterior, es en marzo, termina en marzo. En marzo del 45 es una de las batallas más feroces. Lo que pasa es que nosotros la pasamos muy por arriba cuando hablamos acá. Una de las batallas más feroces. Termina con la de batalla del lago Balatón, que fue una contraofensiva, la última. Sí, pero digo como batalla, sí, el frente, la batalla es un frente, ¿no? Pero digo, en Budapest, la batalla de Budapest, no de Hungría, sino de Budapest, es una de las más sangrientas de toda la guerra y es tan terrible casi como la de Berlín, en donde la ciudad queda prácticamente arrasada y el ejército rojo entra a mansalva. La ciudad casi no tenía tropas porque el ejército húngaro estaba muy disminuido y se habían producido deserciones para la nada, o sea que dispararon o bien que se habían pasado el enemigo. Muy pocos se pasaron a los rojos, pero se pasaron algunas unidades. Y los oficiales aristócratas habían desbandado y algunos se habían cargado, cuenta ¿cómo se llama? El coronel el coronel de las memorias, el intérprete de Hitler, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Dolman, el coronel Eugen Dolman, sí, Eugen Dolman. Dolman. Dolman cuenta que había estado en Hungría, ¿no? Había estado en Hungría poco antes de la caída en un viaje, porque tenía amigos y qué sé yo, y que uno de los nobles le dijo, bueno, es decir, ¿cuál es mi destino? Voy a hacer una carga de caballería contra los tanques soviéticos. Y dice, y lo hicieron, claro, los liquidaron, los barrieron con las ametralladoras, ¿no? Hicieron carga de caballería. Hubo unidades que pelearon hasta el final. Sí, una en el sur de Austria, que es Laszlo, se llamaba algo así. Sí, bueno, las de Slas, el conde Shalashi, porque Shalashi trasladó el gobierno de Budapest. Claro, hay que aclarar eso. A Komarov. Horthy había hecho una serie, había tenido varias. Sí, es lo que iba a aclarar. Una pero reunión tengo con que llegar. Hitler, sí. Exactamente, como el hijo de Horthy, Miklas Horthy, había entrado en tratos, todos querían entrar, el padre quería entrar en tratos con los angloamericanos, pero el hijo dijo, los que van a entrar acá son los soviéticos, hay que arreglar con los soviéticos, y estaba en esos tratos y se produjo un operativo en el año 44, conocido con el nombre de Operación Panzerfaust, que es la entrada de los comandos de Skorzeny, los paracaidistas y comandos de Skorzeny, en Budapest, y que lo secuestran al hijo de Horthy en plenas deliberaciones con los delegados soviéticos. ¿Y qué pasa? A Horthy lo destituyen y lo trasladan a Alemania, ¿no? En una situación privilegiada, pero va a Alemania, es deportado a Alemania, y asume el mando el jefe de las cruces flechadas húngaros, que era un partido nacional, monárquico nacional socialista, una cosa, era monárquico nacional socialistas, y que reconocían en Hitler al jefe de una cruzada antibolchevique en toda Europa, pero no la injerencia alemana en Hungría, porque ellos eran monárquicos. Entonces, el conde Shalashi, claro, se convirtió en el pavo de la boda, se podrán imaginar que llegando los comunistas no tenía escapatoria posible. Cuando el gobierno, antes de la batalla de Budapest, el gobierno se traslada a Komarov, porque era imposible gobernar en Budapest, la ciudad queda en manos de varias divisiones de las SS, con un comandante supremo que era un general de las SS, el general von Pfeffer-Wildenbruch, que combate hasta en las alcantarillas, combaten de una manera, por eso digo, la batalla de Budapest es terrible, merece una conferencia aparte, es brutal y el ejército soviético actúa en forma absolutamente despiadada. Y terminado esto, el gobierno del conde Shalashi se traslada luego de Komarov a Viena, porque el ejército soviético alcanza las fronteras de Austria. Entonces se pasan a Austria y en Viena son detenidos por los aliados y entregados a los soviéticos, al gobierno comunista húngaro que ya estaba en operaciones. Después de un juicio que duró algunos meses, sí, por supuesto, fueron todos condenados a muerte, todos a la horca. Y es famosa la frase del conde Shalashi cuando hay un documental, sin palabras, pero con imagen, en movimiento,
en que un sacerdote se acerca para ponerle crucifijo, para que bese el crucifijo, y le están poniendo la soga para ahorcarlo, y dice, solo pido a Dios que algún día nos libere de esta inmunda ralea que hoy gobierna a Hungría, que ha tomado el poder en Hungría. Pido a Dios que nos libere de esta inmunda ralea. Lo cierto es que el comunismo duró hasta el año 87, 88, como todos sabemos. De cualquier manera, el tema es que Hungría no tenía, es decir, no había prácticamente comunismo en ese momento, es lo que impone el Ejército Rojo, y empiezan las deportaciones más terribles de toda la historia, porque fueron deportados, por supuesto que primero fueron deportados los elementos monárquicos, todo el partido de Shalashi, los cruces flechadas fueron ejecutados, y luego fueron descendiendo, avanzando sobre el movimiento campesino, porque en estos países había movimientos campesinos poderosos, como lo había en Rumania, con el Codreanu estaba basado en eso, como lo había en Eslovaquia con Tiso, con Monseñor Tiso, el partido Hlinka, lo había también en Hungría, el movimiento campesino, que por supuesto los comunistas, como no tenían gente, optaron, pero ponían los hombres del Politburó, estaban operando directamente del KGB en Hungría. O sea, Hungría fue arrasada, además perdió territorios, a expensas de Yugoslavia, y a expensas ¿cómo se llama?, de Rumania, perdió territorios. Es los territorios que había obtenido entre el 38 y el 41 exactamente, con el sí, famoso tratado del arbitraje de Viena. Exactamente, perdió a expensas de Polonia, de Rumania. ¿Eso cuándo fue? En el 38? Pero se respetaron las fronteras anteriores al arbitraje de Viena. Lo único que les tomaron de antes es la Rutenia, que lo tomó la Unión Soviética. La Rutenia era un apéndice de Checoslovaquia. La Rutenia es una región, es un apéndice. La Rutenia no es un apéndice final. Está entre con ese nombre con ese nombre sí, pero en realidad es como si vos me dijeras la Mesopotamia Argentina, es una región, tiene provincias, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, pero ¿qué pasa? La Rutenia es una región dividida entre Rusia, Polonia, ¿cómo se llama? Eslovaquia y Hungría, que dentro del Imperio Austrohúngaro, la parte húngara y polaca de la Rutenia era parte del Imperio Austrohúngaro. Vos fíjate que tiene el mismo nombre que Bielorrusia, ¿no? Porque ¿cómo se llama Bielorrusia en alemán? Weißrutenien, Rutenia blanca. Claro. Rutenia es el nombre antiguo de Rusia, de la Rus original, Rutenia, es una ¿cómo se llama? Una latinización. A una provincia que era muy pequeña, ahí es un pedacito, sí. Pero ya te digo, pero es una región en principio, no un territorio geográfico delimitado a un país, sino a varios países, está repartido. Hubo intercambio forzoso de población entre Checoslovaquia, en esos lugares, Hungría. 202.000 alemanes fueron deportados. Es la tragedia del centro de Europa por la falta de imperio, el imperio. Recordame nada más, el arbitraje de Viena del 38 había sido porque había anexado estos otros territorios que luego los vuelve a perder. Los vuelve a perder, exactamente. Un pedacito en Yugoslavia, un pedacito en Polonia. Exactamente. Y de los desesperados intentos de último momento del gobierno en el exilio del conde Shalashi de unir a estos países de la cuenca danubiana para hacer un frente y con apoyo en ese caso, si fuera necesario, de los aliados occidentales, fracasó en Viena cuando los detuvieron. La respuesta a ese pedido desesperado, porque un pedido desesperado para frenar el comunismo, nada más, un pedido desesperado de los aliados diciendo, hacemos a los países con la cuenca danubiana, le restituimos a cada una las provincias que quieran, pero el territorio que quieran, pero hagamos una federación de naciones entre Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Pero estaba Yalta de por medio, entonces la respuesta de eso fue los aliados. En los últimos días había habido un pedido desesperado, pero eso era ya de las propias autoridades alemanas, de poder trasladar refuerzos de Viena a Hungría, que fueron respondidos que no era posible porque ya Viena estaba bajo amenaza soviética. Una guarnición húngara terminó en Landsberg, en formación de desfile frente a los norteamericanos. En Landsberg, Baviera, claro, a Baviera. Y se rindieron a los norteamericanos, una guarnición de haber sido muy poca tropa. Y algunos pocos soldados húngaros terminaron la guerra en Dinamarca.
Sí, claro, sí. O sea, pelearon hasta el final con los alemanes. Sí, porque hubo, claro, esto, desbande, lo que pasa es que el desbande, si uno no pone en tema el desbande y los éxodos masivos, los grandes éxodos, no se entiende. Tropas húngaras sí estuvieron, hubo húngaros en Berlín, y vos decís, ¿qué hacían en Berlín? Porque los escapados de la batalla de Budapest, que son muy pocos, pero lograron salir, ¿no? Un poquito de ese ejército cercado en Budapest logró salir, no el comandante, el general Wildenbruch, cayó herido en manos soviéticas, se murió al poco tiempo, murió en un hospital de sangre, estaba muy gravemente herido. Lograron el segundo, el coronel Rumor también, pero uno de los, creo que Silvestre Stadler, no me acuerdo cuál de ellos, no, Silvestre Stadler murió en Normandía, uno de estos coroneles jóvenes de las SS logró salir y esa gente los mandaron a defender como se llama, el Oder, en esas guarniciones, en los pueblitos del Oder, y terminaron peleando en Berlín. O sea que la dispersión fue enorme, había nacionalidades de todo tipo repartidos por todos lados, porque el caos final, hay que entender esto. El coronel Rudel, el famoso piloto de Stukas, dice textualmente: hay que entender lo que fue Alemania y Europa Central en el lapso que va desde agosto del 44 hasta el final de la guerra, y sobre todo los últimos meses del 45. El caos es total. Que no se derrumbara todo de golpe era porque los alemanes son tan eficaces, ¿no es cierto?, que lograban mantener un castillo de naipes sin que se cayera. Pero en realidad el informe del médico que entra en Dachau en el 45, diciendo cómo hicieron para combatir el tifus, si esto es incontrolable, no lo podemos hacer nosotros ahora, y esto lo hacían, y con éxito, porque la gente no está enferma. Eso es el informe médico del médico norteamericano, que después fue suprimido por cuestiones políticamente incorrectas, pero en realidad el informe del médico dice eso, es un milagro lo que... Claro, esa capacidad enorme que conocemos... Sí, solo al final, muy al final, el último mes fue una cosa, un desborde como un dique por eso aparece un húngaro peleando en Dinamarca, o un danés peleando en Hungría. Españoles peleando en los Alpes, españoles peleando en los Alpes. El balance fue que Hungría no traicionó la alianza a Alemania, porque Horthy había sido algo así como detenido en domicilio. Sí, el almirante, no el hijo. El almirante, claro, el regente, Horthy, porque había hecho un planteo a Hitler directamente sobre la guerra perdida y la necesidad de un acuerdo cualquiera, y que más allá de la voluntad o no de Hitler no era viable, porque los norteamericanos se mantenían inmutables ante la fórmula de rendición internacional. Pero a raíz de eso Horthy fue trasladado, hospedado, mantuvo una especie de detención domiciliaria. Sí, inclusive los aliados después de los largos interrogatorios y cuando terminó el juicio de Nuremberg, que fue como testigo, no inculpado, se le permitió irse y no volvió a Hungría, sino que se fue a Portugal. No, a Portugal. Murió en el exilio, en Estoril, en Portugal. Murió en Portugal en el exilio, sí. Es más, puedo en dos palabras. AHR publicó sus memorias. Sí, están las memorias de Horthy. Sí, bueno, y ahí hace. Hay una en la memoria. Yo no la leí. Interesante porque es el drama de un dirigente danubiano. Sí, claro, exactamente. Que en términos, digamos, ya novelísticos es Virgil Georgiou. Claro, la hora 25, el diario de un campesino del Danubio. Exactamente. Final de fiesta, la otra novela de Virgil Georgiou, Constantin. El diario de un campesino del Danubio, que estaba en España. ¿Cómo se llamaba el de guardia de hierro que estaba en España? Horiyashima. No, el otro más, un escritor de más fuste todavía. Mijail Sturza, el príncipe Mijail Sturza, era otro. En España decimos Vintila Horia. Vintila Horia, sí. Si uno lee los diarios que tiene mezclado con novelas y todo, es realmente el drama de ¿Vos llegaste a conocerlo, a tratarlo? No, yo hablé por yo lo traté a Vintila Horia, acá lo conocí, y lo traté en Madrid. ¿Quién es que es asesinado después en Madrid? No, ese es ante Pavelić. No, el jefe croata. Hubo no sé si yo pensaba que era Horiyashima,
que fue objeto de un atentado al subir una escalera. Sí, Horiyashima fue objeto, sí. Le disparó a través, con silenciador, le disparó. Sí. Horiyashima, ¿no? Sí, Horiyashima, pero no murió. Horiyashima estaba vivo hasta los años, al inicio del 90, fin de 80, principios del 90, estaba vivo, ¿no? Es decir, no hubo... El 1 de febrero del 46 quedó abolida la monarquía y se proclamó la Segunda República Húngara, que al final, en un terreno de un gobierno subordinado a la Unión Soviética, después fue el partido, comunista, digamos, se convirtió ahí en un bloque activo, parte activa del bloque del Este, porque además Hungría es un país industrial. Pero Horacio, por eso dije yo las deportaciones. En Hungría tuvieron que hacerlas, porque no te olvides que en Hungría había varios partidos monárquicos, después partidos fascistas de los que querían la cuenca del Danubio, partidos nacionalsocialistas pero eso fue cuando se produce la revolución de 1956 con Imre Nagy. Sí. Nagy entiendo que era un comunista converso que venía del, no digo del nazismo, pero sí del gobierno Horthy. Él no era un comunista de vieja convicción. No, era un funcionario. Y la revolución de 1956 contra el comunismo, que fue el primer golpe contra el comunismo, los rusos enseguida la tacharon, bueno, lógico, le iban a tachar de fascista, de nazi y todo, pero parece que tuvieron que ver elementos que habían quedado justamente... Sí, exactamente, porque se refugiaban. Es decir, hubo un caos, pero los dirigentes, los que eran dirigentes en el 45, de primera, segunda y tercera línea, fueron buscados uno por uno en sus domicilios en Budapest o en la ciudad de Hungría que estuvieran, porque el Ejército Rojo ocupó toda Hungría. Entonces los fueron a buscar a sus domicilios. No escapó nadie, salvo que estuvieran escondidos o que estuvieran gravemente mutilados o heridos. Eso sí, ahí sí, únicamente, ¿no? Entonces, con esto... perdonen la hipersíntesis que hemos hecho, completamos un segundo programa que tuvo por objeto, así como el primero en Occidente, con, recuerdo, Italia, Francia, España, ahora con Polonia, Hungría, Checoslovaquia, tuvo por objeto dar un panorama de cómo se estructuraron las nuevas autoridades proaliadas, una proaliada occidental, otra procomunista, en la inmediata posguerra. No pensamos hacer esto para todos los países porque sería una tarea, enorme y que muchas veces reiterativa. Pero es para completar el cuadro de la inmediata posguerra, después de la cual va a venir ahora los orígenes de la llamada Guerra Fría y sus circunstancias. Yo quiero agregar una pequeña reflexión que es la siguiente. Acá cae de su peso, ¿no es cierto?, que el resultado de la guerra fue el finis Europa, lo estamos viendo, el finis Europa y el finis Iglesia Católica. Evidentemente pagaron ese precio. Están desapareciendo la posguerra de los vencedores de la Segunda Guerra. Pero diluida, porque claro, con la dilución de los países están en estado de licuefacción. Hemos tenido un amigo francés que ha estado estos pocos días acá y me han dicho, Francia está camino a ser una entidad geográfica, desaparecer. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Por eso muchas aguas. Todavía vayamos barriendo desde el año 46, que hay tiempo para decir. Bueno, será hasta el próximo programa.